Estaba leyendo la Biblia y me encontré una historia en el Antiguo Testamento que captó de inmediato mi atención. Es la historia de Eliseo, el profeta de Dios, y unos ciudadanos que se acercan a él pidiéndole su ayuda, porque en ese momento la ciudad en donde estaba tenía un problema de agua. Entonces llegan ellos y le dicen a Eliseo en Segunda de Reyes 2:19, Eliseo, tenemos un problema con el agua y a pesar de que nuestra ciudad está en un buen lugar, nuestra agua es mala y causa esterilidad y muerte. Entonces Eliseo les dice, ok, tráiganme una vasija nueva, dice la Biblia, una vasija nueva y la llenan de sal. Cuando ellos hicieron esto, él se fue para el lugar donde iniciaba el manantial y arrojó esa sal sobre las aguas. Y en ese acto profético declaró palabra de vida sobre esas aguas. Literalmente lo que él dijo fue, yo purifico esta agua para que nunca más sus aguas causen muerte ni esterilidad. Una vez que él lanzó y arrojó no solo la sal, sino también la palabra de vida sobre estas aguas, dice la Biblia que hasta el día de hoy inclusive esas aguas continúan purificadas. La sal a lo largo de la historia ha tenido atributos que muchas personas han usado y han conocido bien. En la Biblia, en diferentes libros y en diferentes pasajes se menciona el uso de la sal, como en Job o en Números, pero también me llamó particularmente la atención en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 2:13, porque habla de cómo Dios esperaba y hacía como una solicitud de que cuando le ofrecieran sacrificios, se los ofrecieran de una manera determinada. Veamos lo que dice. Dice, no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. A mí esto me llamaba mucho la atención porque más adelante vemos a Jesús en medio de una gran cantidad de personas enseñando sobre las bienaventuranzas. Y aprovechando esa cantidad de personas, Jesús hace mención de algo que sabía que muchos iban a entender, sobre la sal, porque Él les dice, ustedes son la sal de la tierra. Menciona la sal y la luz. Pero refiriéndonos específicamente a la sal, a mí me llama mucho la atención lo que menciona en este pasaje en Mateo 5:13, porque Él les dice, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Y a la vez les dice, ya no sirve para nada, para que la gente la deseche y la pisotee. Cuando Él nos dice, seamos sal, significa que necesita que seamos ese condimento especial que marca la diferencia en medio de una sociedad que está muriendo y que está estéril espiritualmente. Así que nuestro trabajo como hijos es reconocer ese mandato que Jesús nos da para poder ir y ser sal y ser esa esperanza que de una u otra forma marcará la diferencia entre la vida y la muerte, entre la vida y la esterilidad. Cuando mucho más que conocer cuáles son los atributos de la sal, podemos conocer quiénes somos en Cristo gracias a lo que Él hizo por nosotros y a lo que Él nos llamó, entonces entendemos los conceptos de preservar, de purificar y de condimentar desde una manera o una perspectiva espiritual un poco diferente, porque a eso somos llamados. En el pasaje de Levítico se hablaba de cómo como un sacrificio se ofrecía al Señor. En Romanos 12:1 nos recuerda también que nosotros como hijos suyos somos sacrificios vivos, santos y agradables a Él, que nos ofrezcamos nosotros mismos como una ofrenda espiritual en adoración a nuestro Dios. Entonces, qué importante es buscar que a través de nuestras vidas se preserve esa palabra de vida que da vida y a través de nuestras vidas cada día purificándonos para acercarnos más a su presencia. Ese pasaje de Romanos 12:1 nos recuerda quiénes somos y por qué el Señor confía tanto en nosotros. No solo nos dice que nos renovemos, que seamos diferentes, que cambiemos nuestra mentalidad, porque literalmente lo que dice es no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Necesitamos entender quiénes somos. Necesitamos entender esa sazón maravillosa que Dios nos ha confiado para transformar lugares y para que muchas personas puedan ser ese manantial que recibe esa sal para poder purificarse. Yo creo que nuestra mayor responsabilidad al ser hijos de Dios
y entender que como Jesús nos invitó a ser la sal de la tierra, es no volvernos insípidos y cumplir conforme al llamado que Él nos ha dado, y es compartir de su amor y su verdad, como sus hijos, como buenos embajadores. Hay un pasaje en la carta de Tito, dice así: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con 3 ingredientes, dice así: justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y veamos lo que dice en este último pasaje. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. El sacrificio de Jesús fue para purificarnos y para que podamos tener ese libre acceso y para que podamos compartir a partir de esa purificación ese gran amor. Por eso es tan importante que recordemos que somos sal, que somos luz, y que así como Jesús lo anunció en ese mismo sermón del monte, nos dijo: una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Esa es nuestra misión: ser luz, ser sal y ser esa ciudad en ese monte que puede glorificar el nombre que es por sobre todo nombre,